Bueno, continuamos hablando sobre la situación política de Nicaragua y yo quiero que Sami Eppel, que es analista político internacional y coordinador del Instituto para el Estudio del Antisemitismo y la Política Mundial, nos hable del tema. ¿Qué piensas de esto? Mira, lo que ocurre en Latinoamérica, como bien lo dijeron mis colegas anteriormente, en particular Carlos, sobre el tema de la no existencia de la democracia, lo que tenemos que en verdad ver es que estos países, incluyendo Nicaragua, están en manos de una mafia. Estos son países mafia. ¿Qué hace una mafia? Una mafia toma el poder, absolutamente corrompe todo y no entrega. Ahora, interesantemente, toda esta mafia se llama a sí misma mafia revolucionaria, socialismo siglo XXI, le dan estos nombres interesantes y se disfrazan de demócratas. Pero en verdad lo que son un grupo de delincuentes que se apoderaron de un país. En el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, en el caso de los que hemos nombrado aquí, son países donde los dueños del país son los que están en el poder. Los dueños no son los ciudadanos. No importa que el ciudadano haya votado, porque ellos hacen votaciones, sí. Porque los chavistas, por ejemplo, en Venezuela, dicen, no, pero si hemos ganado 17 elecciones. Bueno, claro, ellos hacen elecciones precisamente para esconder eso. En la Unión Soviética también se hacían elecciones. En Cuba se hacían elecciones. O se hacen elecciones todavía. Las gana el castrismo por 99.9%. Me imagino que el 0.9 o el 0.001 que vota en contra va a la cárcel o alguna cosa así. Claro. Entonces simplemente la democracia no existe. Y eso hay que entenderlo. Entonces la corrupción que genera este tipo de mafia es la que maneja. Por eso vemos narcotráfico, por eso vemos delincuencia, por eso vemos comida y medicinas en manos de grupos militares mafiosos. Mientras no entendamos de que estamos en una mafia, y como lo dice Carlos, mientras nos demos cuenta que no existe democracia y que el plan es recuperar la democracia, nuestros pueblos no van a poder salir de este enredo tan gigantesco que ha tejido el castrismo a nivel continental. Mira, en Cuba es peor. En Cuba es peor, porque esta gente cogen el dinero y lo reparten, ¿no? El dinero lo van cogiendo. Pero ese es el modelo. El castrismo, para su regeneración en el siglo XXI, se ha vestido de tres disfraces. Primero, el disfraz de democracia, queriendo hacerle creer a la gente que elecciones son democracia. Y elecciones no son democracia. Las elecciones son un elemento de la democracia cuando son limpias, transparentes, fundadas en el voto universal y permitiendo además la existencia de oposición. Y oposición quiere decir un grupo o varios grupos políticos con opciones reales para llegar a la toma del poder por la vía democrática. No quiere decir tener ahí grupos pequeños, sometidos, amenazados, con límites, que no pueden nunca tomar el poder, como sucede en Bolivia, como sucedía en Venezuela, como sucede en el Ecuador, como están destrozando la posibilidad de una oposición real en Nicaragua. El otro elemento importante es la altísima corrupción que tienen las dictaduras, porque como se revisten de populismo y tienen que repartir prebendas a los ciudadanos haciéndoles creer que son mejores, que son más eficientes, y terminan en la crisis que vive Cuba, en la crisis que está viviendo hoy Venezuela, en la crisis en la que está cayendo Corea y en la que acaba de anunciar Bolivia, puras crisis económicas por el incremento del gasto público, por la corrupción, por la compra y la construcción de bienes, servicios y obras con altísimos sobreprecios. Esas son las características de gobiernos que no tienen control, porque como no hay oposición, no hay control. Como han liquidado la opinión pública y han extinguido la libertad de prensa y controlan la prensa, no hay manera de que tengan control. Son gobiernos que dominan todo el poder y en función de eso la corrupción, el abuso, la violación de los derechos humanos, la persecución de la oposición y la existencia de perseguidos políticos, de presos políticos y de exiliados políticos es su característica. En Nicaragua seguramente hoy día no estamos viendo todavía exilio político, pero no va a tardar, hay perseguidos políticos, toda la oposición está enjuiciada con los jueces del gobierno, como sucede exactamente en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador.
Sí, bueno, Enrique. El asunto es, ¿qué es lo que vamos a hacer como pueblo nicaragüense, como pueblo venezolano, como pueblo boliviano? Lo que se está haciendo. Primero, ustedes tienen a Evo Morales, un problema grandísimo desde hace muchos años. Bueno, los cubanos tienen 55 años, 56 años de estar hablando del problema cubano y nunca hemos resuelto el problema cubano. ¿Por qué no lo resolvemos? Mira, la situación, tienes mucha razón. El problema cubano es lo que permea, es lo que hace esa metástasis socialista, comunista en el resto del continente. A mí me preocupa mucho que los organismos multilaterales, por ejemplo como la OEA, que en un momento dictó, pensando en estas cosas en su reunión de Panamá hace unos años atrás, la Carta Democrática. ¿Por qué? Porque veían, el resto de los países veían que esto venía, este movimiento dictatorial, mafioso, comunista, vestido de democracia. Y hicieron la Carta, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque han sido todos comprados. El nivel de corrupción, Carlos, es tan absoluto, y tú lo dijiste muy bien. El problema aquí es el reparto. El reparto. Cuando se hacía una reunión de cancilleres o de ministros que convocaban en Venezuela, aparecía lo que se llama el maletín. El maletín. Está bien. Pero un maletín lleno de dólares. Y entonces todo el mundo estaba de acuerdo con el que le daba el regalo. Aquí hay una cosa que no hay que ignorar. Chávez y Castro, que hacen un acuerdo del año 99 para estabilizar en principio el gobierno de Venezuela y que después se expanden con este castrismo disfrazado, tiene la genialidad, Hugo Chávez, de manejar el poder político en base al dinero. Si ustedes quieren resumir en una palabra el efecto y la expansión política de Chávez, se llama dinero. Por eso hoy día Venezuela está como está. De esa manera crea Petrocaribe, que es una manera de reclutar los votos de los países del Caribe a cambio de concesiones de petróleo venezolano en precio, en plazos y en formas de venta. De esa manera recluta a otros países y llega a controlar la Organización de Estados Americanos, llega a crear organismos parainternacionales como la CELAC, se mete en UNASUR, empieza a ejercer una influencia tan grande que lleva inclusive a la Cuba castrista a una posición en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ganan un poder tan extraordinario, pero hay una mala y una buena noticia. La mala noticia es que llegaron a tener un poder extraordinario y que todavía están en el poder. La buena noticia es que se están cayendo. El modelo económico castrista no resiste más. Se acabó el dinero. Cuba ha vivido como parásito de la Unión Soviética, ha entrado en un periodo especial cuando acabó la Unión Soviética, ha llegado Chávez con el milagro y ha vuelto a vivir como parásito hasta que liquidó Venezuela y mató la gallina de los huevos de oro. Hoy día no hay ninguna posibilidad, Cuba está entrando en un nuevo periodo especial, va a tener apagones de luz y todo lo que eso trae. Venezuela está en una crisis económica tremenda. Al Ecuador solo lo sostiene la dolarización y tiene una crisis de financiamiento grandísima. Bolivia acaba de anunciar, porque tiene que aceptarlo, que su economía exitosa había sido dibujo libre y que tiene una crisis cada vez más creciente. Está en déficit inclusive de exportación con el Brasil, cosa que nunca ha sucedido, y el narcotráfico que maneja Evo Morales como economía paralela no resulta suficiente. Pero la buena noticia es que Carlos, están cayendo y las cosas están cambiando. Los En la análisis OEA están claros. nos han dado una gran señal de que esto está cambiando. Han habido los votos suficientes para apoyar al secretario general, un hombre puesto por el chavismo y por el castrismo, pero que defiende los principios, para apoyarlo en poner en aplicación la Carta Democrática Interamericana, que ya está en aplicación respecto a Venezuela. Es un buen indicio, el resto es trabajo de cada país, los pueblos. No se preocupe que los bolivianos se saben defender. Esta semana está llena de bloqueos, de paros, porque la gente tiene problemas económicos, están los mineros, están los transportistas, están las alcaldías, las gobernaciones. Pasa lo mismo en Venezuela, no va a tardar en pasar en Nicaragua. Los pueblos se saben defender, hay que darles la cobertura y la información adecuada y respetar y exigir a nivel internacional el respeto a los principios, derechos humanos, libertad, democracia, independencia de poderes, Estado de Derecho, libertad de prensa. Eso es lo que podemos hacer. Bueno, vamos a poner unos comerciales. Enrique,
Tú ibas a decir algo rápido. Que No, yo no iba a decir nada. Lo que quería saber es qué es lo que vamos a hacer como pueblo, todos los pueblos que estamos viviendo esta realidad. Pues tenemos que ponernos de acuerdo en buscar la unidad de todos los nicaragüenses, llegar a un consenso para poder buscar un plan, un desarrollo político en el cual nosotros podemos decir, pues tenemos un plan de nación, un plan de gobierno, y al cual poder unir a todos los nicaragüenses, un proyecto de nación. Mira, pero es que el único plan que existe en Nicaragua es el plan de Ortega. No hay otro plan. O sea, los otros planes que puedan existir ahí, en verdad no están. Tú lo dijiste anterior, que el gobierno se alió con la empresa privada, ¿ok?, para hacer una especie de capitalismo de gobierno. ¿Okay? Yo manejo, tú me manejas, todos ganamos dinero, porque se trata de dinero aquí. Es una cuestión impresionante todo, ¿sí? Que esta gente lo que están interesados, se llaman comunistas, se llaman socialistas y lo que quieren es dinero. La centralización del poder. Entonces, esa salida en Nicaragua va a ser muy difícil, va a ser peor. Yo creo que en Nicaragua va a ser más difícil que en Venezuela porque en Venezuela está el desastre económico. Bueno, vamos a unos comerciales y vamos a continuar enseguida para seguir hablando de este tema tan interesante. En Nicaragua que no hay, mira un crucero